histórica, conocemos el ejercicio de los profetas mediante la narrativa histórica, conocemos de los hechos de Jesús mediante la narrativa histórica. Quiere decir que las parábolas se acomodan muy bien a lo que a nosotros nos gusta. Y a la gente le gustan las historias, le encanta que le hablen, es un recurso pedagógico extraordinario. Y siempre han existido las historias y a la gente siempre le gusta, y hay historias que han pasado a la inmortalidad, así se puede decir. Se me ocurre pensar en una serie de cuentos del Medio Oriente y que tiene varias versiones y se han reescrito y se han hecho nuevas versiones para los niños, los adultos, con contenido muy sano, con contenido muy erótico, pero todo gira más o menos alrededor del mismo tema. Un sultán cada noche pide una doncella, pero al terminar de pasar la noche con ella, esa doncella desaparece y nadie sabe lo que acontece con ella. Se sospecha que muere. ¿Por qué? Porque es tan egoísta que él dice, nadie más va a dormir con ella. Entonces dispone de su vida. Y así sucesivamente, cada noche ocurre lo mismo. Cierta noche elige a una doncella y su madre, temiendo lo que inevitablemente iba a pasar, pues le dice, comienza a contarle las historias que yo te hacía cuando tú eras pequeña. Pero no la termine esa noche, termínala a la otra noche. Y cuando termine esa historia a la siguiente noche, comienza otra, pero llévala solamente hasta la mitad y no la termine, sino que termínala a la siguiente noche. A la tercera noche comienza a terminarle la que le contaba en la segunda mitad de la noche, pero no se la termine, o termínala y comienza otra. Y en la cuarta noche termínala, pero comienza otra, pero no la termina y la termina en la quinta noche. Y en la quinta noche comienza otra, pero no la termine y termina a la sexta noche. Y así comenzó con éxito, mediante esta estrategia, contándoles historias fantásticas que su madre le hacía durante su niñez, y aquella doncella duró haciendo historia 1001 noches. Y de ahí salen los cuentos, las 1001 noches. Entre esos cuentos están El ladrón de Bagdad, Sinbad el marino, Alí Baba y los 40 ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Aladino y la lámpara maravillosa. Pero nos gustan. Todos ustedes ahora mismo están así, porque nos gustan que nos cuenten historia. Cuando se hacen las evaluaciones acerca de lo que son las fortalezas en la vida de los individuos, eso se hace en las empresas. El grupo Gallup Press hizo una edición escrita por teólogos, en inglés se llama Strength Finders, como buscador de fortalezas, y se puede definir una fortaleza como una combinación poderosa de destreza, talentos, dones y habilidades para desarrollar nuestras responsabilidades. Entonces, eso es un libro que, mediante un trabajo de investigación, dicen que todos los seres humanos, más o menos, tienen 35 fortalezas, es decir, 35 combinaciones poderosas de talento, habilidades, dones y destreza. Talentos, habilidades, dones y destreza. Que entre todos los seres humanos hay 35 fortalezas, pero que en cada ser humano tiene 5 predominantes.
En la iglesia tenemos lo que llamamos la escuela de servidores, y como parte del entrenamiento en la escuela de servidores, las personas tienen que comprar ese libro, y entonces mediante una encuesta online, entonces la persona pues llena una serie de preguntas y a la vuelta le da pues esas 5 fortalezas. Y déjeme decirle, el nivel de exactitud está por encima del 95%. Y es maravilloso porque cuando una persona quiere servir en un ministerio determinado, pues entonces lo que hacemos es, miramos su perfil, miramos sus fortalezas, sus dones, y entonces puede trabajar en ese ministerio. Pues una de las fortalezas que ellos tienen dentro de esas 35 es contador de historias. Quiere decir que aquel que sale con la fortaleza o aquella de contador o contadora de historia, pues explota eso. Y la verdad que es un recurso extraordinario de comunicación, por la sencilla razón de que a todos nos gustan que nos cuenten historias. Desde que somos niños nos gustan las historias. Por alguna razón, desde que nos dicen había una vez, pues todos nosotros prestamos atención. Historias que tienen un final feliz o historias que tienen un final trágico. Pero la vida humana está registrada y está contada de diversas maneras. Lo cierto es que nosotros encontramos en las parábolas pues un recurso extraordinario que nos encanta. Tanto es así que hay dentro de lo que es la comunicación de la palabra de Dios una especialidad que se llama predicación narrativa, que si está construida sobre el modelo expositivo es un recurso poderosísimo para nosotros pues aprender o para nosotros desde luego enseñar. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento vamos a encontrar parábolas, cuando nosotros nos vamos al mundo del Nuevo Testamento también nos vamos a encontrar con parábolas. Las parábolas son las piezas literarias y el recurso didáctico usado por excelencia por nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos hablando de las parábolas de Jesús. Y son un compendio de tantas características que podemos decir la belleza de la parábola. Está enmarcada sobre un recurso estético extraordinario. La estética es la parte de la filosofía que estudia la belleza, y la estética, la belleza de la parábola deslumbra. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos en Lucas capítulos 15, esas 3 parábolas seguidas que la vamos a estar viendo más adelante, nos deslumbra. Un hombre que pierde una oveja, una mujer que pierde una moneda, y como en un gran crescendo, un padre que tiene 2 hijos y pierde uno. ¿Cuál será el desenlace? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta parábola? Muchas de las parábolas, o algunas de las parábolas, eran explicadas por Cristo. Otras no eran explicadas y surgen de la mente creativa de nuestro Señor. Las parábolas son imaginaciones basadas en el diario vivir, y por eso es que nos encantan también. No solamente por el hecho de que se nos cuenta algo, de que se nos narra algo, sino por el hecho también de que está basada en elementos cotidianos que nosotros conocemos. Un padre que tiene un hijo rebelde, alguien que pierde una oveja, un sembrador que salió a sembrar. Todas estas son cosas que son del diario vivir. Alguien que se le extravía un animal y tiene que salir a buscarlo. Son cosas que a todos nos pasan. Las parábolas están construidas sobre la realidad cotidiana de la vida humana. Todos nosotros nos sentimos identificados, y esto pues Jesús lo utiliza de una manera muy creativa para comunicar grandes y profundas y sencillas verdades. Grandes, profundas y sencillas verdades. Solamente de leer las parábolas ya nosotros pudiéramos pasar la vida entera hablando acerca de ellas. Es un impresionante recurso
didáctico, pedagógico para nosotros comunicar, desde los más chicos hasta los más grandes, cuando le decimos, yo recuerdo que en una ocasión yo encontré a alguien, y ahí comenzamos con esa narrativa. Los que están durmiendo despiertan y los que están despiertos prestan mayor atención. Jesús lo utilizó de manera muy bien. Las parábolas, entonces, podemos decir que si bien es cierto, fue el instrumento didáctico, pedagógico por excelencia de nuestro Señor Jesús, aunque no tenemos claro cuándo comienzan a enseñarse por medio de las parábolas, tenemos que decir que no es el único que habla acerca de ello. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento, que es donde más sobresale el mundo de las parábolas, que tenemos una mención de unas 46 parábolas en todo el Nuevo Testamento. 2 de estas menciones se hace en el libro de los Hebreos y el resto de las 46 se hace en los sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas. Sinóptico viene de una palabra griega que significa ver juntos. Mateo, Marcos y Lucas son los expertos en la parábola, quedando excluido Juan. Entonces, ellos usaron y registraron el elemento parabólico, sobre todo porque Marcos, aunque no fue discípulo del Señor, se entiende que fue el primero de los evangelios que fue escrito por la influencia que tenía Pedro sobre Juan Marcos. Y Lucas y Mateo escriben no solamente a partir de Marcos, sino a partir de las investigaciones particulares que ellos hacen. Entonces, nos entregan lo que podemos llamar el mundo de las parábolas. Pero nosotros encontramos parábolas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y aquí nosotros nos encontramos con el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 en adelante. Y yo creo que todos nosotros conocemos muy bien este pasaje, porque todas las historias que tienen que ver con el rey David nos fascinan. Ese personaje tan contradictorio y tan admirado en muchísimas áreas. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comían de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Esta es una parábola. Una parábola que tiene como propósito de todas las parábolas una enseñanza espiritual. Las parábolas son punzadas, son aguijones, es una confrontación profunda, severa para quienes son los primeros oyentes y lectores de ella. Entonces, las parábolas no son exclusivas. Los profetas, como lo vemos aquí, también usaban las parábolas. Hay otro pasaje en segundo libro de Samuel, más adelante, capítulo 14, versículos 5 al 21.
Dice así: y el rey le dijo, ¿qué te sucede? Y ella respondió, ciertamente soy viuda, pues mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos. Lucharon entre sí en el campo y no habiendo quien los apartara, el uno hirió al otro. Y ahí sigue la historia. Cuentos, pero no de hadas. Historia, pero no con el propósito de entretener, sino con el propósito de enseñar. Pero en el proceso de enseñar somos entretenidos. ¿Por qué? Porque captan nuestra atención. Nosotros nos quedamos deslumbrados. Quiere decir que las parábolas vienen comunicando grandes verdades, no solamente exclusivas en el mundo del Nuevo Testamento, sino como ya hemos visto en el Antiguo Testamento. No se tiene registro de parábolas en el período intertestamentario, es decir, entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, no tenemos registro de parábolas. Hay libros como Primera y Segunda de Macabeos, que aunque son libros que son con contenido cierto, no son inspirados y no fueron incluidos en el canon bíblico. Pues no se tiene en esos 400 años, que se le llama 400 años de silencio, entre el periodo, en este periodo intertestamentario, no se tiene registro de las parábolas. Y hay una razón fundamental, y es que hubo ausencia de profecías en ese periodo de tiempo. No hubo actividad profética. Por alguna razón, Dios se sentó a observar la humanidad y no mandó profeta para ese tiempo. Joaquín Jeremiah dice lo siguiente, hablando acerca de la interpretación de las parábolas, cómo nosotros nos vamos a enfrentar a ellas, sobre todo porque es un choque de culturas y vamos a ver por qué. La interpretación de las palabras dada por Jesús han despertado grandes debates en los que practican la ciencia y arte de la interpretación bíblica. Quien estudia las parábolas de Jesús, tal como nos la han transmitido los 3 primeros evangelios, trabaja sobre un fundamento histórico, especialmente sólido. Las parábolas son un fragmento de la roca primitiva de la tradición. Y realmente es cierto, sobre todo viniendo de la pluma de Joaquín Jeremiah, que fue uno de los más grandes expertos de la parábola y de los teólogos que han trabajado el tema de las parábolas. Son un tratado fundamental para nosotros poder entender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pues fue el recurso literario que Él usó, el recurso pedagógico que Él usó más para poder instruirnos. Entre las características que podemos decir que tienen las parábolas, en primer lugar, es un choque cultural entre nuestro mundo y el mundo bíblico. Dicho sea de paso, cada vez que nosotros leemos las Escrituras nos enfrentamos a un choque cultural, porque los eventos que se dan en las narrativas históricas de la Biblia se dan en un contexto muy diferente al nuestro. Estamos separados por el espacio, estamos separados por el tiempo, estamos separados por las costumbres, estamos separados por las lenguas, estamos separados por estos elementos que tienen que hacer de nosotros un esfuerzo para nosotros poder entender lo que aquí se da. No simplemente vamos a leer simplemente lo que nosotros estamos leyendo y ya. No, es un elemento que requiere un esfuerzo para nosotros poder darnos cuenta de lo que acontece. Es un choque de cultura. Por ejemplo, cuando el Señor dice, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, otro cayó sobre espino, otro cayó sobre piedra y otro cayó en buena tierra. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo es que esto puede ser así? Se supone que cuando vamos a sembrar, ¿qué es lo primero que hacemos? Arar la tierra y prepararla. Por lo tanto, un sembrador hoy en día no va a hacer eso. Un sembrador en el mundo occidental no viene y comienza a tirar semillas así a lo loco. Ahí hay piedra, no importa, la voy a tirar entre las piedras. Ahí hay espina, no importa, la tiro entre las espinas. El camino, tirar semillas en el camino, no. Lo que hace el sembrador es que ubica el terreno, lo prepara y en ese terreno preparado comienza a sembrar. Sin embargo, aquí
vemos lo contrario, que él simplemente comenzó a sembrar sin importar el tipo de terreno. Bueno, es un choque de cultura porque nosotros tenemos que investigar por qué él hizo esto así. Es totalmente diferente a como nosotros lo hacemos. Lo que pasa es que siempre hemos leído esa parábola y no nos ponemos a detener, simplemente nos ponemos a pensar en los distintos tipos de terreno, pero no lo que se hace previamente a esto. Entonces, hay un choque de cultura. También las parábolas son narradas dentro de una narración. Es decir, es una pieza de teatro, es una obra de teatro dentro de otra obra de teatro. Jesús está hablando con las personas que están en la casa de Simón el fariseo, en Lucas capítulo 7. Y Lucas comienza a narrar ese evento. Y Jesús comienza a hablar y Lucas registra lo que Jesús está diciendo. Y dentro de esa narración que Cristo está haciendo, Él hace otra narración y entonces introduce la parábola. Quiere decir que es cuando nosotros vemos una película que trata de cómo se hace una película. ¿No lo han visto? Estamos viendo una película y de repente el argumento y la trama de la película es de un actor y la vida de ese actor, y entonces lo vemos cuando está en el rodaje dentro de la misma película. Es una pieza cinematográfica dentro de otra pieza cinematográfica. Por eso es que Kenneth Bailey dice que las parábolas es una obra de teatro, la narración primaria, y después viene la narración secundaria, que es la parábola. Una obra de teatro dentro de otra obra de teatro. Entonces, las parábolas realmente son fascinantes. Nosotros comenzamos a leerla y después decimos, wow, nos deja absortos y volvemos y la leemos. Las parábolas son tomadas en conjunto por nuestro Señor Jesucristo para comunicar un propósito general, el Evangelio. Las parábolas, como todas las narraciones bíblicas, apuntan a la cruz de Cristo y tienen varios propósitos dentro de ese propósito, y esos subpropósitos o subtemas siempre están cubiertos por la sombra de su cruz, por la sombra de su sacrificio. No hay parábola que no apunte a la gloria de Dios y al sacrificio de Cristo. Todo tiene como propósito enseñarle al hombre su condición, la realidad de Dios y la responsabilidad que el hombre tiene para con Dios y para con los demás. Las parábolas todas, no se sale ninguna de ellas de la sombra de la cruz. La sangre que se destila de la cruz salpica todas las parábolas. Las parábolas mismas, aunque están traducidas al griego, revelan el trasfondo materno del idioma de Jesús. Es decir, cuando Jesús hablaba con sus discípulos, no hablaba en hebreo, ni hablaba en griego, ni hablaba en latín, hablaba en arameo. Este era el lenguaje que Jesús hablaba con sus discípulos. Y estas parábolas fueron transmitidas en arameo. Y es un mundo sencillo. El mundo de las parábolas no es un mundo complicado. Lo que es complicado es determinar por qué Jesús, de alguna manera u otra, aludía a un grupo y a otros no por medio de sus parábolas. Y sigue siendo objeto de estudio el hecho de que las personas se enfrentaran a ese doble propósito. ¿Por qué? Porque aquellos que eran hostiles al Señor no lo entendían, pero aquellos que eran favorecidos por el Señor sí podían tener una comprensión mayor. La Escritura dice, y sin parábolas no les hablaba. Pero no podían entender. Pero los discípulos podían entender porque por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Él se propuso explicarle a ellos. Y nadie puede comprender las verdades eternas del Evangelio a menos que el Señor se las revele.
Como dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 8, si los príncipes de este mundo hubieran sabido que Cristo es el Rey de la Gloria, no lo hubieran crucificado. Pero al Señor le plujo revelarles estas cosas a quien Él, por el puro afecto de su voluntad, quiso revelárselo. Y entre ese grupo selecto estamos nosotros. No para provocar en nosotros orgullo o exclusividad, sino un mayor compromiso que nos hace esclavizarnos por amor a un Dios que nos ha dado todo. Entonces, las parábolas nos presentan ese mundo sencillo de aquel tiempo y representa un tratado histórico confiable. Kenneth Bailey clasifica las parábolas en 6 grupos. Y este mundo de las parábolas es un mundo claro. El que lee las parábolas la puede entender. Los niños. Yo recuerdo de que cuando me hacían historias bíblicas, yo entendía las parábolas. Yo tenía un vecino que se llamaba, no sé si él lo estará escuchando ahora. Pero ese vecino, siempre, eso era en mi niñez, siempre que se ponía a pelear con su papá, el argumento de manipulación que él usaba era, me voy de la casa. Y se iba de la casa. Y siempre escuchábamos, no, que fulano se fue de la casa. Wow, se fue otra vez. Y era algo ya cotidiano. Y se desaparecía por 2 o 3 días. Y todo el mundo vuelto loco buscándolo a él. Y al final de los 3 días, ¡ay, que apareció! ¡Ay! Todo el mundo lo recibía en el barrio. ¡Ay, llegó mi hijo, hombre! Y el papá lo venía, ¡ay, mi hijo! El hijo rebelde, después tiene que escuchar que el papá le está pidiendo perdón al hijo. Y esa era la manipulación que él hacía siempre. Cuando yo tenía enfrentamientos, a medida que uno va creciendo, venían los enfrentamientos entre papá y los hijos, yo también tenía deseo de irme y hacer lo mismo que él. Pero ¿qué me frenaba? La parábola del hijo perdido. Digo, si yo me voy, no me va a ir bien. Y esa parábola que yo escuchaba desde pequeño acerca de que aquel que impaciente por el gobierno paterno se va de su hogar, no le va bien. Entonces, eso produjo en mí un efecto profundo y significativo en mi vida. ¿Por qué? Porque no era que yo no tenía las mismas intenciones y los mismos planes que mi amigo de infancia, pero yo sabía que eso no iba a tener ningún tipo de final feliz. Las parábolas es un mundo que nos confronta. Por algo Jesús lo usó constantemente. ¿Qué nosotros podemos ver en el mundo de hoy como recurso didáctico? Se hace mucho énfasis en los cursos de maestros de niños y aunque nos parezca extraño, las parábolas son un mundo olvidado en el día de hoy. Porque las historias se las hacemos a los niños y a los adultos les conceptuamos. Cristo hizo al revés. De los niños simplemente los recibió, pero las historias se las contó a los adultos. Como elemento pedagógico para confrontar y transformar la vida de ellos. Kenneth Bailey nos da una clasificación de las parábolas. Las parábolas son un diálogo teológico. El joven rico, Lucas capítulo 18, del 18 al 30. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Entonces ahí viene Jesús, comienza este tratado teológico con el joven rico. Bueno, tú tienes que hacer esto, esto y aquello. Él dijo, pero todo eso yo lo he hecho de mi juventud. Y comienzan a argumentar teológicamente. Entonces, ¿cuál es la parábola en el joven rico? Bueno, cuando Jesús dice, más fácil es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Esto es una parábola, breve, en una expresión corta, pero es una parábola. La otra clase de parábola, según Kenneth Bailey, es la parábola en la narración de un suceso. Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, los 2 deudores. La narración de un suceso. Jesús está en casa de Simón el fariseo, viene una mujer pecadora y comienza a ungir los pies de Cristo con sus lágrimas, secarlo con su pelo, y él se da cuenta que el fariseo está cavilando en su mente.
Si él supiera, decía Simón el fariseo, ¿quién es esta mujer? No lo permitiera. Y Jesús se da cuenta y lo confronta con medio de esta parábola. De hecho, esta parábola es maravillosa porque muchas parábolas están construidas sobre un recurso literario que en la literatura hebrea se llama quiasmo, que es un paralelismo invertido para que los lectores pudieran captar las ideas. Y voy a tratar de explicárselo lo mejor posible. Vamos a leer este pasaje de Lucas, capítulo 7. Y vamos a ver lo que se llama en ese paralelismo quiasmo. Lucas capítulo 7. Jesús está en casa de Simón el fariseo. Y lo voy a leer. Y vamos a hacer ese ejercicio porque nosotros cuando estamos leyendo esto no nos damos cuenta, pero los primeros lectores y oyentes que habían, como no todo el mundo sabía leer, pero habían desarrollado un sentido para poder entender estas cosas, podían darse cuenta. De hecho, todo el mundo habla en diferentes modos gramaticales. El pregonero que va por la calle, él habla en pretérito, pluscuamperfecto, en modo indicativo, modo imperativo. Lo que pasa es que él no lo sabe, pero él habla así. ¿Me entiendes? Entonces, los oyentes podían distinguir y los lectores, por supuesto, también. Miren lo que dice. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero, al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: sí, di, maestro. Bueno, cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas. No me diste un beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, porque a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Aquí en este pasaje, me encanta, es una parábola. Es una pieza de teatro dentro de una pieza de teatro. ¿Cuál es la pieza de teatro? Que Jesús está en la casa de Simón el fariseo. ¿Cuál es la pieza de teatro que está dentro de esa pieza de teatro? La parábola de los dos deudores. Y aquí nosotros encontramos lo que es el quiasmo, que es el paralelismo invertido de la literatura hebrea. La literatura hebrea, principalmente la literatura de poesía, no está basada en rima ni en métrica, sino en concepto. Ahí es que está
lo que sería para nosotros rima y métrica, para ellos es concepto. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que su palabra iba a ser traducida, y si era basada en rima y métrica, esta iba a perder la rima y la métrica con la traducción, pero los conceptos se mantienen. Y uno de estos conceptos es el quiasmo o paralelismo invertido. Yo le voy a explicar. Imagínense un texto escrito o diagramado en forma de X. Es decir, el primer texto es la parte más ancha de un triángulo con el vértice hacia abajo, con el pico hacia abajo. Entonces comienza la primera línea del texto, después viene la segunda línea que es más estrecha hasta formar un triángulo invertido. Y la segunda parte es al revés. Entonces comienza desde un texto más pequeño hasta otro texto más grande, como un triángulo, entonces opuesto al que está arriba. Esto se llama quiasmo o X. En este pasaje nosotros lo vemos. Miren lo que dice el versículo 37. Y casi todas las parábolas están construidas así. He aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esa es la primera línea en el triángulo invertido. La parte más ancha, la base del triángulo está arriba. Ahora, el quiasmo, como es un paralelismo invertido, contrasta. Quiere decir que la parte de abajo del triángulo tiene que contrastar con eso que está ahí. Vamos a leer los versículos 48 al 50. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y el versículo 50, para ir avanzando, dice, Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué dice el versículo 37? Que llegó la mujer. ¿Cómo llegó la mujer a la casa? Una mujer pecadora. Se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Llegó cargada de pecado, perdida. Entonces, ¿cómo dice el versículo 48? Y a ella le dijo, tus pecados son perdonados. ¿Ven el contraste? Llegó pecadora, se va salva. Dice en ese mismo versículo 37, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, ¿qué dice el versículo 49? Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, la mujer llegó pecadora, la mujer se va salva. Eso se llama paralelismo invertido. La primera línea de arriba contrasta con la última línea de abajo. Pero hay más, y esto es fascinante. Versículo 38. ¿Qué dice el versículo 38? Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora bien, eso, como es un paralelismo invertido, tiene que tener otro contraste abajo. No sé si ustedes se animarían a encontrar el contraste de este versículo en los versículos de abajo. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, yo les voy a dar una pista, versículo 44. Y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha secado con su cabello. ¿Ven el paralelismo entre el versículo 38 y el versículo 44? Las parábolas están construidas así. Es un mundo fascinante, es una belleza literaria que nos deja absortos. Nosotros, como es un choque de cultura y no estamos familiarizados con esto, tenemos que estudiarlo. Pero cuando Jesús decía, una vez, una mujer, ellos paraban las orejas, abrían su sentido y podían comprender perfectamente lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces, Jesús fue intencional en el uso de las parábolas. Según vayamos hablando, vamos a ir viendo entonces cada una de estas parábolas.
y su belleza. Esta parábola tiene dos puntos que sirven de bisagra entre los paralelismos. Esta narración. ¿Cuál es? La parábola. La parábola une los dos conceptos. El paralelismo invertido los une porque la parábola es la que sirve de transición y es la que sirve de puente para marcar los contrastes entre cómo llegó la mujer y cómo sale, entre la actitud de Simón el fariseo y la actitud de la mujer. Las parábolas son un mundo de belleza extraordinario. Las parábolas también se dan en el relato de un milagro. Por ejemplo, la mujer encorvada sanada por Jesús y la parábola del buey y el burro, Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17. La parábola es una colección temática, el amigo a la medianoche, Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 13. La parábola puede ser un poema, Lucas capítulo 11, del 9 al 13. Y también hay parábolas que no caben en ninguna categoría. Se le dicen parábolas aisladas, que son únicas, como la parábola de la piedra y el molino, el tema del juicio, la semilla de mostaza. Son parábolas que no caen en ninguna categoría. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a interpretar las parábolas? Cuando nosotros nos acerquemos a ellas. Los padres de la iglesia, y así hasta quizás Calvino, las parábolas, como gran parte de los textos del Nuevo Testamento, cayeron en la redada alegórica. Si bien es cierto que las parábolas tienen figuras y una serie de simbología, y puede decirse que la parábola es en su todo una alegoría, pero no se interpreta de manera alegórica. ¿Qué es una alegoría? Alegoría, lamentablemente, tiene la reputación de erudición y muchos herejes interpretan alegóricamente para sorprender a los incautos. ¿Por qué? Porque en este mundo de misticismos en el que nosotros vivimos hoy en día, siempre estamos en busca de lo oculto, de aquello esotérico que no se ve a simple vista y que unos pocos iluminados son los que se dan cuenta de esto. Me recuerdo de un predicador que yo escuché, muy conocido, que hablando acerca de Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, fui al templo, versículo 1, y vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y así sigue la narración, hablando de la experiencia de adoración que tuvo Isaías. Este predicador, usando el recurso alegórico, dice, ¿por qué Isaías va al templo? Eso es él. O sea, que en el estudio bíblico inductivo, que es sobre base de preguntas, las preguntas tienen que girar, no son simplemente preguntas en torno al texto, no. Las preguntas tienen que girar en torno a la idea exegética, en torno a la verdad central. Porque si las preguntas no tienen que ver con lo que es el autor, lo que quiere decir, entonces la pregunta no tiene sentido. Entonces este señor dice, ¿por qué Isaías va al templo? Ah, porque murió el rey Usías. Si el rey Usías no hubiera muerto, entonces Isaías no va al templo. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que Isaías fuera al templo? Que Usías murió. Entonces, para nosotros tener, ahí viene la aplicación, agárrense, abróchense los cinturones, que para entonces nosotros tener experiencias de adoración, tiene que morir el Usías que hay dentro de nosotros. ¿Cómo se llama tu Usías? Y todo el mundo, ¡wow! Yo nunca lo había visto así. Y no hay una cosa que más le guste a un predicador alegórico que la gente le diga, ay, yo nunca lo había visto así. Claro, nunca lo había visto así porque es un disparate. Las parábolas no se interpretan de manera alegórica. Tristemente cayeron en esas redadas hasta la época de la Reforma, con algunos ejemplos aislados a través de la historia de la iglesia. Pero no solamente la parábola, todos los textos del Nuevo Testamento.
por el misticismo, por la influencia gnóstica. Pero nosotros no vamos a ir a la parábola a buscar cada elemento de ella y encontrar un significado detrás de eso, que eso es lo que hace la interpretación alegórica. Que el sembrador salió a sembrar y tiró parte de la semilla. ¿Qué es la semilla? ¿Qué es el terreno de espino? Bueno, para el Señor evitar que nosotros hagamos interpretación alegórica, Él mismo lo explica. Pero en la interpretación alegórica se busca en cada detalle una enseñanza y una interpretación, y no es así. Nosotros vamos a interpretar la parábola tal y como ellas se nos presenta, respetando siempre lo que determina el significado del texto. No soy yo quien determina el significado del texto. Ni siquiera es el texto mismo quien determina su significado. Quien determina su significado es el autor. Y nosotros vamos a preguntarle al autor, mediante los recursos hermenéuticos que tenemos, qué él quiso decir. Por lo tanto, las parábolas, nosotros no vamos a buscar significados ocultos en ellas. La mejor definición de parábola, que de manera particular yo he visto, es la de William Taylor en el siglo XIX. Él dice, una parábola es una narración ficticia o imaginaria. Puede ser ficticia o puede ser imaginaria, puede ser ficticia o real. Ficticia e imaginaria es lo mismo. Ficticia o real de una escena de la vida humana o de un proceso de la naturaleza. Nosotros encontramos eso, donde se combinan las dos cosas. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y vinieron eventos de la naturaleza. Entonces pueden ser combinados. Verás en la representación de estos y tiene por fin una lección espiritual. Te la voy a leer de nuevo. Una parábola es una narración ficticia o no de una escena de la vida humana o de un proceso de la naturaleza. Verás en su representación y tiene por fin una lección espiritual. Ahora, como ya hemos dicho, hay algunos autores que contradicen a esa autoridad, Joaquín Jeremiah. Joaquín Jeremiah dice lo siguiente, y ya con temor y temblor, por ser un erudito, quizás una de las personas más entendidas en el tema de la parábola. Él presenta que Jesús es el creador del recurso pedagógico de las parábolas y que no fueron los rabinos. Dicho sea de paso, él dice, en la literatura secular existía la parábola, pero no en la tradición religiosa rabínica, no existía la parábola, y por lo tanto uno de los grandes aportes a la literatura rabínica es las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y lo cito textualmente. Las parábolas son un recurso introducido por Jesús, ya que anterior a él no encontramos evidencia en la literatura rabínica. Es algo nuevo en la enseñanza de Dios, su reino y el Mesías. Era usada en la literatura secular, no en la rabínica. Quiere decir que desde el punto de vista de Joaquín Jeremiah, Jesús es quien introduce la parábola como recurso pedagógico en temas de fe y de espiritualidad. Sin embargo, esto es contradicho por dos eruditos más. Paul Phoebe, ya en 1904, publicó una obra en alemán acerca de las parábolas de Jesús y demostró que la parábola era el método principal de enseñanza en los rabinos. Y tiene sentido, puesto que vemos parábolas proféticas en el Antiguo Testamento, con el perdón de Jeremiah. Peter Rea John traza el origen de las parábolas en el Antiguo Testamento, citando los textos del segundo libro de Samuel, capítulo 12, cuando Natán, pues, confronta a Jesús. Pero quizás uno de los argumentos más contundentes en que las parábolas no la inicia Cristo como recurso de temas de fe o de espiritualidad, es que dejaría mucho que decir cuando los rabinos veían con desprecio a Cristo, cuando los rabinos veían a Cristo como un impostor,
hasta el día de hoy. Entonces, un pilar de la educación rabínica, como era la parábola, no se le iba a dar a Cristo participación como el precursor de este recurso pedagógico. Por lo cual, aunque suena interesante, realmente creo que Cristo no es el originador de las parábolas como recurso pedagógico en el Nuevo Testamento. Roy Clement dice lo siguiente: esta suposición de Jeremiah, pero llamativa, carece de argumentos convincentes. Sería un tanto ilógico, dada la animosidad entre los judíos y la iglesia primitiva, que los rabinos adoptaran como suyo el modelo didáctico introducido por Cristo, cuando siempre estaban en las diatribas, en las hostilidades. Pero uno de los grandes recursos, ya para ir terminando, de la belleza de las parábolas, no es solamente que nos comunican verdades espirituales que orbitan en torno a la cruz de Cristo, sino que nos confirman la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Las parábolas nos hablan de la vida cotidiana hebrea que puede ser corroborada, que nos puede dar una idea de ese mundo al cual llegó Jesús. Las parábolas fueron abandonadas por mucho tiempo, sobre todo en el surgimiento del liberalismo en el siglo XVIII, y comenzaron a desnaturalizar la parábola, haciendo más énfasis en un Cristo histórico que en un Cristo teológico, en un Cristo que convivía por los pobres. Y hablando con un teólogo hace un tiempo, estábamos en un círculo de discusión teológica. Él decía lo siguiente, obviamente un teólogo liberal, y él decía una pregunta, que era la pregunta que íbamos a discutir en esta mesa redonda. No era redonda, era cuadrada, pero se le llamaba mesa redonda. Entonces, él hacía la pregunta: ¿por qué Cristo hizo su base de operaciones en Galilea? Bueno, comenzaron las discusiones. Su posición es esta: Cristo hizo su base de operaciones en Galilea porque en Galilea, en torno al mar de Galilea, era que había la mayor concentración de personas pobres. Y como Cristo vino a redimir a los pobres, estuvo siempre allí. Eso puede ser verdad, pero no es una verdad completa. Cristo hizo su centro de operaciones en Galilea porque allí había la mayor concentración de gente. Y Cristo estaba donde estaba la gente, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque era una zona de trasiego, de transbordo. Había más de 80 puertos comerciales en los días de Cristo, allí en el mar de Galilea. Y Cristo estaba donde estaba la gente, y Él, como Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Él estuvo allí, sean ricos o sean pobres. No simplemente por el tema de la pobreza. Bueno, estos teólogos liberales tomaron las parábolas y le dieron un giro donde resaltaban más el aspecto social del contenido de sus parábolas que en el aspecto teológico y salvífico en torno a la cruz. Entonces nos encontramos con Friedrich Schleiermacher, con Paul Tillich, con Rudolf Bultmann, con todos estos teólogos liberales que tomaron las parábolas como los verdaderos recursos teológico, pero apelando a la historicidad de Cristo, no tanto a su propósito y su naturaleza. Las parábolas, a pesar de todas las persecuciones teológicas y de virtuaciones que ha tenido, las parábolas han sobrevivido hasta el día de hoy. Con todo el encanto de su mensaje y con toda la esperanza y contenido original, confrontar al hombre con una realidad espiritual que apunta a Cristo, su santo evangelio y la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir disfrutando de las parábolas. Oremos. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, porque podemos leerla, podemos meditarla,
podemos deleitarnos en ella. Gracias porque aquí estamos en torno a tu cruz, meditando en ti. Que la sombra de ella nunca deje de cubrirnos. En el nombre de Jesús.